Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vengo trayendo un tutorial de cómo utilizar el simulador de sensores de la marca Doctor Tool. Y bueno, para comenzar vemos que el estuche en el que viene este simulador de sensores lo abrimos y checamos que trae obviamente el simulador y aparte vienen incluidos dos pares de puntas, unas con las que se vamos a checar los diferentes sensores o vamos a simular los diferentes sensores y otras puntas del tipo banana caimán para hacer la conexión de la alimentación de nuestro sensor a la batería del coche directamente. Vamos a hacer pruebas sobre una computadora Chrysler, es de un Neon 2005 para que ustedes vean cómo funciona pues de una manera más dinámica. Aquí presentamos otra vez el simulador de sensores. Podemos ver que trae tres perillas, una que dice ajuste voltaje resistencia con su respectivo rango de resistencia. Esto lo explicaremos un poquito más tarde. Eh, y ahí vemos que traen cuatro bornes en la parte de abajo, identificados con tierra, BBAT, que es donde son las alimentaciones de 12 volts de la batería, y los otros dos bornes vamos a utilizarlos dependiendo si queremos simular un sensor de frecuencia o si queremos simular un sensor resistivo o de variación de voltaje. A continuación procedemos a alimentar nuestro simulador de sensores. En este caso, como lo estamos haciendo pruebas en banco, me auxiliaré de un osciloscopio, además de una fuente de 12 volts, que es con lo que le voy a dar la alimentación al simulador de sensores. Ustedes en el auto lo pueden hacer directamente de la batería del coche, no hay ningún problema. Y bueno, aquí vamos a probar lo que viene siendo primeramente un sensor de frecuencia. Cuando quieren utilizar el sensor de frecuencia, tienen que conectar la punta que viene en su equipo en donde dice frecuencia, en el borne que dice frecuencia, que es el tercero viéndolo de izquierda a derecha. A continuación procedemos a conectar y vemos ahí la respuesta en el osciloscopio, que es una onda cuadrada de 0 a 5 volts. Esta onda cuadrada nosotros podemos variar su frecuencia con esta perilla desde un mínimo hasta un máximo de 200 Hz. Ahí podemos ver el valor máximo y vemos que la respuesta en la señal del osciloscopio nos muestra una frecuencia demasiado alta. Ahí bajamos la frecuencia hasta el nivel más bajo que da. Y así es como funciona este tipo de sensor. Este tipo de señal es la que genera, por ejemplo, un sensor de cigüeñal o de árbol de levas. También algunos sensores de las ruedas que utilizan las cajas de velocidades de vehículos de media gama hacia arriba. También utiliza ese tipo de señales y la podemos simular fácilmente con este simulador. También es importante mencionarles que existen dos tipos de sensores de frecuencia, analógico y digital. En la primera parte veíamos un sensor digital ya que da pulsos de 0 a 5 volts. En este momento, al cambiar el switch a analógico, vemos que una señal más grande, no es que sea una señal más grande, simplemente ahí estamos teniendo una señal de 5 a menos 5 volts, ya no es de 0 a 5, sino ya es de 5 a menos 5 y por ende se ve una señal más grande. Igual con la perilla podemos aumentar o disminuir la frecuencia como podemos ver en el osciloscopio. Y bueno, ya que entendimos cómo funciona el simulador de sensores, vamos a probarlo físicamente en esta computadora. Para ello nos apoyamos de el probador de computadoras de la marca Doctor Tool, que recordemos que viene con su conector para hacer cualquier tipo de programación de llaves, para meterle el escáner, etcétera. Es un conector OBD2 que podemos conectar a los pines de las computadoras respectivos y de esa manera acceder a la computadora. Aquí vamos a tener ya lo alimentamos, como les había dicho, utilizamos una fuente aquí en el banco de 12 volts. Es importante mencionarles que la tierra tenemos que compartirla o conectarla con la misma tierra con la que vaciamos la computadora, si no, no va a funcionar. Ya que tenemos la tierra banqueada, ahora como les decía, ponemos
el borne en donde dice frecuencia, que vamos a simular un sensor de frecuencia, y conectamos posteriormente este pin de frecuencia hacia el sensor del cigüeñal de la computadora. Ahí alimentamos nada más la pura computadora para, para tener comunicación, ya que, ya que utilizaremos un escáner para checar que las revoluciones por minuto que nos está dando. En este momento, ya que tenemos ahí, vemos como ya encendió la computadora, tenemos nuestros cuatro inyectores y nuestras dos bobinas, que son las que utiliza este vehículo, y las estamos echando a andar con el simulador de sensores, utilizando una frecuencia en el sensor del cigüeñal. Ahí vemos que estamos variando y cambia la velocidad. Hay una velocidad baja a una velocidad un poco más alta. El foco que se muestra del lado izquierdo es el relé de la bomba de gasolina. Únicamente se lo conectamos como manera demostrativa. Y bueno, vamos a proceder a conectar nuestro escáner. El escáner que utilizamos es de la marca Doctor Tool, llamado Power Scan. Vamos a la pantalla de la computadora y damos clic en el icono de Power Scan que ya tenemos previamente instalado en nuestro sistema operativo Windows XP Service Pack 3. Y al momento de encender vemos que en la parte de derecha empieza a hacer un reconocimiento de interfaces. Ahí reconoce que dice OK, donde dice CAN. Eso quiere decir que está reconociendo que está conectado el escáner. Seleccionamos la marca. En este caso, esta computadora utiliza un protocolo llamado BPW, que es de un protocolo de Chrysler. Le damos clic ahí y nos va a aparecer un menú donde dice que es un reconocimiento de módulos o directamente la computadora del motor. Damos clic en motor y ahí la reconoce, dice EQ motor, OK, y nos aparece un círculo rojo. Damos clic en ese círculo rojo y ya nos despliega un menú con lo que podemos hacer con esa computadora, ya sea leer códigos, borrar códigos, graficar sensores. En este caso nos vamos a meter al bus para checar qué tipo de cosas podemos banquear. Damos clic en RPMs para ver las revoluciones por minuto y ahí aparece un icono en la parte superior en la que nos va diciendo los valores que la computadora le arroja al escáner de las revoluciones por minuto. Recordemos que estas revoluciones por minuto las estamos simulando con nuestro simulador de sensores. Entonces ahí vemos, por eso es la variación. La variación, recordemos que ese tipo de computadoras traen sincronizada el CKP con el CAM, entonces por eso es que existe esa variación, porque pues hay veces en las que ya no se sale de patrón de sincronía, entonces ya deja de detectarlo y después lo vuelve a detectar. Pero pues, en general podemos checar que si aumentamos la frecuencia, inclusive aquí nos da una opción para graficar, vemos como los picos van aumentando y disminuyendo, depende de la frecuencia que le mandemos con nuestro simulador de sensores. Esto para qué nos sirve en una prueba práctica, porque hay veces en las que no estamos seguros si está bien el sensor del cigüeñal o del árbol de levas, y pues antes de cambiarlo es bueno hacer una prueba de este tipo. Si aunque sea mal, pero el coche arranca al momento de simular esta señal en el vehículo, quiere decir que eh, nuestro sensor está mal, pero sin en cambio si tenemos la duda si está bien o está mal, conectamos el sensor de frecuencia y no funciona de la manera correcta, podemos estar seguros de que pues, el sensor está bien. Entonces tenemos que ir hacia lo que viene siendo el cableado, o inclusive podemos sospechar que podría ser un problema de computadora. Para eso es que sirve este sensor de simulador de sensores y es muy útil. Bueno, ahora veremos lo que vienen siendo los sensores resistivos. Este tipo de sensor se caracteriza normalmente porque llevan dos cables. Es muy usado en los sensores de temperatura del anticongelante en el motor. Y bueno, veremos su aplicación directamente en nuestro simulador de sensores. Vemos que la última perilla maneja rangos de resistencia 10K, 5K, 2.5K y 300 ohms. Estos rangos de resistencia depende de lo que necesitemos. Es importante recordarles que para usar esto no necesitamos una alimentación del simulador, directamente de donde viene el borne que dice resistencia. Ahí nos conectamos el positivo y del otro lado nos apoyamos de donde está la tierra.
y así podemos checar resistencia. En este caso nos apoyamos de un multímetro. Obviamente lo configuramos en ohms y checamos ahí los diferentes rangos. Por ejemplo, vamos a manejar 10K y vemos cómo va subiendo 2.8, 3, 4, 6, 7 kilos, 8 kilos, 9 kilos, hasta llegar a los 10 kilos, que es su rango máximo. Podemos jugar con este ajuste de rangos de resistencia cuando lo tenemos en la última prey en 10K. Ahora lo bajamos a 5K y vemos de la misma manera que tenemos seleccionados un rango máximo de 5K y lo podemos bajar hasta llegar a 0, como se ve en la pantalla. Eh, También tenemos otro rango que es de 2.5K y la misma mecánica. Tenemos un rango máximo de 5K en este selector y podemos bajar hasta 0. El último rango de nuestro simulador de sensor son 300 ohms. Estos 300 ohms, pues igual que en los rangos pasados, se pueden ajustar de 0 hasta los 300 ohms, como podemos ver en la pantalla de nuestro multímetro. Este tipo de sensores, como ya lo había dicho, es como el famoso sensor de temperatura del motor. Consiste normalmente en dos cables y conforme se van calentando van variando su resistencia, y de esta manera podemos checar nosotros o simular con nuestro probador de simulador de sensores que diga la resistencia. Bien, ahora analizaremos los sensores de voltaje variable. Este tipo de sensores se caracterizan por tener tres cables de tipo potenciómetro, se llaman. Ese sensor en la industria automotriz, para dar un ejemplo, es el utilizado para el TPS, el sensor del TPS. Y bueno, aquí en la computadora tenemos un simulador de circuitos donde veremos cómo funciona este sensor. Como vemos, el sensor de un lado tiene una alimentación de 5 volts en este caso, del otro lado va conectado a tierra y la señal la estamos viendo con un multímetro digital directamente en el simulador. Vemos que al variar eh, la flecha va variando su resistencia y esto provoca que varíe el voltaje que nos va entregando la señal. Ahora pasaremos a checarlo directamente entre nuestro simulador. Como podemos ver aquí, si seguimos la línea amarilla donde dice voltaje variable, veremos que nos dice que tenemos que conectar alimentación, tierra, y tendremos en el borne donde dice V variable esta variación de voltaje. Entonces procedemos a alimentar nuestro simulador de sensores. En este caso, como ya les había dicho anteriormente, estoy alimentando con una fuente. Tenemos nuestro multímetro para checar el voltaje, lo configuramos en voltaje de corriente directa y encendemos la fuente. Obviamente conectamos la tierra del multímetro con la tierra de nuestro simulador. Siempre es muy importante tener las tierras en común y encendemos nuestra fuente. De esta manera vamos aquí a obtener un voltaje variable, como lo podemos ver aquí. Ahí tenemos 3 volts y lo podemos ir aumentando o disminuyendo, depende de lo que querramos. En este caso vamos a tener una variación de 0 volts hasta 12 volts. Esto es porque este es el simulador, maneja un rango de desde 0 hasta voltaje de alimentación. En este caso, como estoy alimentando con 12 volts, nos va a variar hasta 11 volts aproximadamente. Si queremos tener una variación de 0 a 5 volts, basta con conectar la alimentación de nuestro simulador de sensores. En vez de 12, manejarlo a 5 volts, como lo vamos a hacer ahorita. Ahí tengo 12 volts en ese borne, cambiamos de borne hacia 5 volts y checamos cómo funciona nuestro simulador. Como podemos ver en el multímetro, marca 4.11 de voltaje máximo, y de ahí podemos ir bajando. Es como les decía, maneja un rango desde 0 hasta voltaje de alimentación, depende de nuestras necesidades. Y bueno, así es como funciona este tipo de sensores y los podemos simular fácilmente, como vimos aquí con el simulador de sensores.
Ahora bien, vamos a una aplicación un poquito más práctica. Tenemos nuestro simulador de sensores y vamos a simular el sensor de temperatura del motor. Eh, para esto nos vamos a apoyar de nuestro simulador, de nuestra fuente, de la computadora que teníamos banqueada, que es, como ya les había dicho con anterioridad, de un Neon 2004, computadora conocida como NGC de 4 conectores. Eh, Checamos ahí las alimentaciones, las conectamos a nuestro probador de computadoras y vamos a conectar el borne de donde dice voltaje variable hacia el pin donde va este sensor de temperatura del motor. Encendemos nuestra computadora para que haya comunicación y vamos a utilizar el escáner. Otra vez vamos a utilizar el escáner Power Scan de la marca Doctor Tool, como lo podemos ver en la pantalla de la computadora. Lo abrimos, esperamos a que este software abra y posteriormente vamos a checar en comunicación los valores que nos arroja la computadora de este sensor que vamos a simular con nuestro simulador de sensores. Ahí vemos que está abriendo nuestro programa PowerScan. Del lado derecho va a empezar a detectar las interfaces conectadas. Ahí nos dice en la primera línea que el conector CAN está ok. Entonces seleccionamos vehículo. Es un protocolo BPW, como ya les había mencionado anteriormente. Lo buscamos en la lista y damos clic. Al momento de hacer clic damos en la palomita y nos va a aparecer otro menú donde decimos que queremos entrar a la computadora del motor. Ahí le está detectando, dice que ok y marca el circulito rojo. Damos clic en él y ya estamos en comunicación con la computadora. Vamos a checar la línea de datos para poder seleccionar, en este caso, la temperatura del motor. Le damos en la palomita y ahí tenemos desplegada nuestra temperatura del motor. Como podemos ver a continuación, podemos variar este sensor fácilmente únicamente moviendo la perilla. Ahí vemos que tenemos desde 35 más bien grados Celsius hasta llegar a una temperatura máxima de 191. Estos datos también los podemos graficar gracias a este escáner, a PowerScan, como vamos a ver a continuación. Y esto pues simplemente es para mostrarles cómo este simulador funciona y cómo pueden hacerse pruebas dinámicas en el vehículo. Ahí estamos graficando la señal que nos entrega este sensor. Bajamos la temperatura hasta 25 grados aproximadamente llega y después la subimos hasta 191 y pues en fin, con esto podemos pues sí simular el comportamiento de este sensor, checar su curva y en dado caso de que se dediquen a la reparación de computadoras, inclusive pues con este simulador de sensores podemos echar a andar los ventiladores. Bueno, eso es todo y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.